Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, probablemente ustedes han ido a Tierra Santa. Hay un lugar que no se lo enseñan a todos porque está muy lejos en el norte, es decir, a 2 horas al norte de Galilea, frontera con Siria. Yo fui en una ocasión, se llama Cesarea de Filipo. En ese lugar Jesús, delante de unos templos paganos, viendo las representaciones de los dioses, los templos griegos y romanos, ahí, no sabemos la conversación justo antes de decir esto, pero me acuerdo que el guía dijo: ¿por qué escogió Jesús este lugar delante de otros dioses? Probablemente viendo las esculturas de los hombres, dijo: miren lo que dice la gente que es Dios. Probablemente ese era el discurso, ¿no? Zeus, Afrodita, etc. Y de pronto, mientras estaban todos viendo las esculturas, el mármol y todo, si vas ahora está todo medio destruido, está en ruinas. Imagínense hace 2000 años, en pleno apogeo del Imperio Romano. Viendo esas cosas, dice Jesús: esto es lo que dice la gente que es Dios. ¿Y quién dice la gente que soy yo? Empezaron: Elías, un profeta, etcétera, Juan el Bautista. ¿Quién se iba a imaginar una pregunta de este tamaño? Y ustedes, que ya llevan 1 año, 2 años conmigo, ¿quién dicen que soy yo? ¿Saben por qué quedó este evangelio así escrito? Y es más rico la versión de Mateo, pero esta también tiene la pregunta fundamental. Para que después de 2000 años, tú y yo nos sigamos preguntando: ¿quién digo yo que es Jesús? Nos encanta tomarle prestadas las palabras y las definiciones a los santos, y entonces me preguntan a mí quién es Dios, y te digo lo que dijo San Agustín, lo que dijo Santa Teresa, te recomiendo un libro. De vez en cuando venimos a la Eucaristía, y aquí veo mucha gente que hace adoración, de vez en cuando te tienes que seguir preguntando: ¿quién digo yo que eres tú? Imagínense que estuviera aquí la Magdalena y le preguntara yo: ¿quién dices tú que es Jesús? El perdón. Me arregló la vida, me liberó de 7 demonios, me sacó de una cultura espantosa de aprovecharse los unos a los otros, me devolvió mi dignidad, me hizo comprender lo que es una mujer, no un trapo, no una cosa que se puede usar y a la cual le pagas. Pregúntale a Zaqueo: ¿y para ti quién es Jesús? Una persona que me metió en mi conciencia y me hizo darme cuenta en una cena que era un ladrón. He robado toda la vida. Y por eso la conclusión en la cena fue: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le debo algo, y si lo dijo es porque seguramente a alguien le debía algo, le pagaré 4 veces. No lo que le debo, 4 veces. ¿Por qué? Porque te lo robé hace 20 años. Te quité oportunidades hace 10 años. Te debo eso más los intereses. Pregúntale a Herodes: ¿quién es Jesús? Un loco. Pensó que iba a salvar al mundo. Ya lo mandamos golpear, crucificar, un inútil que no servía para nada, quería levantar al pueblo, etcétera, etcétera. Pregúntale a Nietzsche: ¿quién es Dios? Dios ha muerto.
Dios ha muerto, Dios no existe, creencias para que nos portemos bien. Curiosamente, en donde está enterrado Nietzsche, pusieron una lápida que dice, Dios ha muerto, Nietzsche. Y abajito dice, Nietzsche ha muerto, Dios. Nietzsche lo enterramos hace 150 años con toda su porquería de filosofía y Dios sigue guiando la vida de miles de millones de personas. ¿Quién es el que está vivo? Y si volvemos al Evangelio le preguntamos a la samaritana, ¿y para ti quién es Jesús? Me metió en mi conciencia y me hizo ver que era una adúltera. 5 matrimonios has tenido, 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. ¿A quién se lo habrás robado? Desde ese día se convirtió en evangelizadora, fue a convertir ahí al pueblo de Samaria. Es interesante, sería buenísimo sacar un librito, a ver si un día lo hacemos, de quién es Jesús para cada uno de los personajes bíblicos. Y ya no digamos para los apóstoles. Pedro aquí respondió con una inspiración de Dios, tú eres el Mesías. Pero si le preguntáramos a Pedro después de 20 años después de esto, ¿quién es Jesús? ¿Qué nos diría San Pedro? Ya no solamente diría el Mesías, el Hijo de Dios, es que es todo, todo. Para Pedro fue perdón, fue amor, fue pastor, fue el que me dio una misión, todo un sentido a mi vida. ¿Quién sería yo? Un pescador. Si no viene Jesús al mundo, estaría yo lavando redes, cosa que no está mal, era su trabajo. Pero es que me sacó del mar. Pregúntenle al profeta David, al rey David, ¿quién es Dios para ti? Me sacó de cuidar ovejas y me puso a construir su pueblo y un templo y a unir a todo el pueblo de Israel, una imagen de lo que sería después la iglesia. Ahora nos dejamos de personajes bíblicos y cuando recibas la comunión y cierras tus ojos y te preguntas, ¿y quién es Jesús para mí? Lo tienes que experimentar, no tomes las palabras de los santos, no agarres a Teresa de Calcuta, no te metas con saqueo, ni a lo mejor, imagínate qué tristeza para el joven rico. ¿Quién es Jesús para ti? Un tío que le di la mano y quiso agarrar todo el brazo. Le dije que yo era bueno y me dijo, deja todo, véndelo, regálalo y vente conmigo. No, se pasó. Son de estos abusivos que ven que te estás portando bien y quieren todo. Me quiso dejar sin nada y vente aquí a seguirme a caminar por las montañas. Lo mandé a volar. ¿Cuántos son así? Lo mandé a volar, me deshice de Jesús. Por poco y me engatusa y me quita hasta los zapatos. Qué tristeza, no volvimos a saber nada de él. Y pregúntale a los fariseos que se convirtieron. Bueno, primero a los que no se convirtieron. ¿Quién es para ti Jesús? Un loco, tal, no sé qué, blasfemo. Pues lo respondieron ellos en la cruz. Pero pregúntales a Nicodemo, a José de Arimatea, el que me vino a cambiar toda la mentalidad del ojo por ojo, el diente por diente. En el templo vive Dios, me vino a decir cuál es el verdadero templo. Él. Miren cómo terminó la primera lectura que acabamos de leer. Dice, reconstruir el templo, manos a la obra, etcétera, etcétera. La gloria de este templo será muchísimo más grande del segundo templo que la del primero. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero. Y en este sitio daré yo la paz. ¿Cuál? Vayan a Tierra Santa, ¿cuál gloria del templo? Una pared. Una pared. Esa es la gloria. Entonces Dios se equivocó. No, Dios ya estaba hablando del templo que era su propio Hijo. Destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Entonces la gloria será superior y ahí dará paz. En el muro de los lamentos adquieres paz. Nada, todos ahí se odian, separados hombres y mujeres. Horrible. ¿De quién hablaba? Del mismo Jesús. Pues bueno, pregúntenle a todos quién es Jesús. Y hoy cuando recibas la comunión te preguntas tú, ¿quién es para mí Jesús? Con Jesús se necesita una cosa fundamental.
Tienes que hacer la experiencia, si no, seguirás siendo una persona importantísima de la que se ha dicho mil cosas. ¿Y quién es para mí? Que así sea.